Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La idea de que el trabajo es el deber último de nuestro paso por esta tierra está metido en las fibras más profundas de nuestra manera de pensar. Desde los mensajes políticos, trabajar, trabajar y trabajar, hasta los espirituales más antiguos. El del trabajo es nuestro mito fundacional cristiano. Cuando Adán y Eva vivían en el paraíso no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, la vida era chévere, la comida estaba al alcance de la mano, ni siquiera se tenían que vestir. Pero fueron sorprendidos tras haber comido del árbol prohibido y entonces Dios le dijo a Adán, en lo que es uno de los fragmentos más bellos, más poderosos y más crueles de la Biblia. Le dijo Dios a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Divino. Esta es una de las mejores metáforas de nuestra vida, incluso milenios después, cuando vivimos en una sociedad en Colombia que aspira a los valores occidentales de la libertad, de la propiedad y del capitalismo. Bajo esta metáfora, las personas que son pobres en su vida terrenal lo son porque no trabajan lo suficiente. La pobreza, en ese sentido, es vista como una falta de carácter y de esfuerzo, más que una condición por la cual la sociedad tiene una responsabilidad compartida. Lo cierto es que hoy, sobre todo la falta de trabajo, se escapa a esta interpretación cristiana. No solo desde la llegada de la pandemia, que está causando la destrucción del empleo más grande, sin precedentes en este país. Antes, incluso, si nos apegamos a esta metáfora de la tierra, millones de personas en Colombia nacieron en un país donde la tierra buena estaba ya repartida toda, muy mal repartida además. De aquí nace entonces el interés renovado que hay ahora mismo por conceptos como el ingreso básico universal. La idea de que más allá de si uno trabaja o no, tiene derecho a un ingreso básico lo suficiente para no vivir en la pobreza. Por haber nacido en un país donde la tierra ya tiene toda propietario y es explotada por personas que tienen la oportunidad rara de generar riqueza a partir de ella. Hoy, además, se asoma una nueva razón para el ingreso básico universal por haber nacido durante una época en la cual no trabajar, quedarse en casa, se volvió casi una obligación para contener una epidemia. Si la pobreza no es falta de carácter, definitivamente sí es falta de plata. Mientras en el país no haya ni siquiera la posibilidad de trabajar para conseguir lo mínimo, esta pobreza puede ser paliada con plata en mano, sin condiciones. Por eso la renta básica es una de las ideas más interesantes que ha suscitado esta pandemia. Una oportunidad no solamente de redistribuir, sino de eliminar con una transferencia continua la pobreza en este país. Yo no sé si fue pecado comer del fruto del conocimiento, pero definitivamente vivir en un país donde existen los recursos disponibles que bien repartidos podrían eliminar la pobreza y no hacerlo, eso sí, parece una profunda falla moral colectiva. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca entonces discutimos este concepto muy viejo que viene desde el siglo XVIII del ingreso básico universal, que está siendo retomado desde el Congreso de la República, que ha sido discutido incluso ya con un proyecto de ley que está en discusión en el Senado de la República. Un poquito para dar algo de contexto acerca del ingreso básico universal, hablemos de la asistencia social focalizada que ya existe en el país. Entonces aquí hay dos conceptos: el ingreso básico universal, que se da a todo el mundo, y los subsidios focalizados, que son el esquema que tenemos ahora en Colombia. En Colombia, y hay que decirlo en las comparaciones con nuestros vecinos más cercanos, hay un gasto de asistencia social importante. Estos son unas comparaciones que salen de la base de datos del Atlas de Protección Social del Banco Mundial. Son datos del 2015 y entonces ahí Colombia junto a Chile es uno de los países de América Latina, digamos, de su tamaño
tamaño relativo, de los países grandes de América Latina, que invierte más porcentaje de su Producto Interno Bruto en asistencia social. El 3% Colombia, Chile es el que lidera en la región con 3.5%, después está Argentina 2.1%, México 1.7%, Brasil 1.4%. Esto es gasto en asistencia social, no tiene que ver con otros servicios sociales como las pensiones, como la salud, simplemente la plata que se transfiere a las personas más pobres de la sociedad. Y como les decía, aquí en Colombia tenemos un esquema de subsidios focalizados y subsidios también condicionados, es decir, es plata a cambio de algo. Así funciona Familias en Acción, que es el programa más grande. Familias en Acción cubre a 2.667.000 familias. Eso pónganlo, digamos que multiplíquenlo por 4 o por 5, son cerca de 8 millones de personas, porque es a cada familia. Es una ayuda económica para mejorar los niveles de educación y salud de los niños de los hogares de bajos recursos. Por eso se llama Familias en Acción. No es para solteros en acción, no es para madres solteras en acción, es para familias. Para educación, y entonces usted le da la plata es un giro que depende del número de hijos que tenga la familia, que va entre los 300 y 500 mil pesos. Para educación, un incentivo por hijo, máximo 3, para que la gente no tenga el incentivo de tener cada vez más hijos, entre 5 y 18 años, garantizando que asistan al 80% de las clases. Entonces, el Departamento de Prosperidad Social va donde las familias y se asegura que los niños estén yendo al colegio para darles el subsidio. En ese sentido, es un subsidio condicionado. Además de eso, también hay un incentivo para salud. Un incentivo por familia con niños menores de 7 años, garantizando la asistencia de los niños y las citas médicas programadas. Todo este programa cuesta cerca de 2.4 billones de pesos al año. Es el programa más grande de asistencia social. También hay subsidios focalizados para personas según su edad. Por ejemplo, el programa Colombia Mayor. Este es un programa que trata de atenuar el fracaso enorme que tiene el sistema de protección social colombiano para las personas más viejas, la mayoría de las cuales no están pensionadas. Entonces, es un subsidio económico mensual para adultos mayores en situación de pobreza extrema y mendicidad. Le dan 80.000 pesos, hay 2 millones de beneficiados, tiene un presupuesto de 1.6 billones de pesos al año. También tenemos Jóvenes en Acción. Entonces, de nuevo, focalizado a jóvenes, focalizado a familias, adultos, este es focalizado a jóvenes. Ahí va. Y entonces Jóvenes en Acción es una transferencia monetaria condicionada a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad entre 16 y 24 años si están estudiando, ¿cierto? Técnicos, tecnológicos y profesionales. El monto es entre 1.6 y 2.4 millones de pesos al año en 4 pagos. Aquí hay alrededor de 300.000 jóvenes beneficiados con un presupuesto de 700.000 millones de pesos. ¿Y por qué tenemos todos estos programas de asistencia social? Porque Colombia, incluso frente a sus vecinos de América Latina, es uno de los países con índices de pobreza más grandes. A pesar de que aquí se ha logrado mucho, aún no sabemos cuánto de esto se va a perder. A propósito de los efectos del confinamiento y la pandemia, en Colombia cerca de 1 de cada 5 ciudadanos. Si usted nace en Colombia, tiene el 20% de posibilidad de nacer bajo la línea de la pobreza. De hecho, más de 1 de cada 5. El promedio, según la última medición del 2018, es de 27% de la población bajo la línea de la pobreza. Esto quiere decir que, reunido todas las personas del hogar, cada persona no trae más de 257.000 pesos al mes. En las ciudades es un poquito más bajito, es de 24.4%, pero en la ruralidad es enormemente alto, 36% de las personas, casi el 40% de las personas vive bajo la línea de la pobreza. Y ese monto de 257.000 pesos por persona está pensado para calcular qué es una vida digna, qué es lo básico. Si usted está por debajo de la línea de la pobreza, no tiene lo básico para sobrevivir. Por eso, el interés de hablar del ingreso básico universal. Una de las personas, ya lo voy a tener acá, que ha hablado del ingreso básico universal se llama Antonio Celia. Antonio Celia lo voy a ir presentando mientras terminamos la conexión, está en Barranquilla. Antonio Celia fue presidente de Promigas, fue gerente de Terpel del Norte, fue una voz líder en el Consejo de Competitividad, que es un grupo de empresarios que se reúne para pensar cómo producir más empleo, cómo para producir más riqueza. Hoy es profesor visitante en práctica del London School of Economics.
y presidente de la Fundación La Cueva en Barranquilla. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, mucho gusto, encantado de escucharte. Muchas gracias por la invitación. No, señor, qué bueno que estás usando ese retiro para pensar en este país y para seguir votando ideas, a ver. Así es, y conversando y tratando de entender cosas y estudiando y bueno, resignado al confinamiento ¿no? Yo te voy a confesar que una conversación contigo revivió para mí el concepto del ingreso básico universal, y esto fue antes de que sucediera todo lo que está pasando con la pandemia. Sí, claro, hablamos una vez de eso con un almuerzo que tuvimos, ¿te acuerdas? Claro, y yo me imagino que tu estadía en Oxford y las ideas que están circulando allá sirvieron para renovar esta idea, una idea que es importante viniendo de una persona como tú, que se ha dedicado a hacer plata, a hacer empleo, a hacer empresa la mayor parte de su vida. Y a pensar y cultivar amistades. Sí, no, de eso conversamos porque, digamos, yo me paso por London School of Economics y con visitas ocasionales a Oxford a unos conversatorios sobre la historia, digamos, allá muy marcado el concepto del estado de bienestar. Entonces me dediqué durante un tiempo a estudiar el tema de la seguridad social como un concepto muy amplio, y tiene mucho que ver con esto. Digamos, una de las discusiones grandes es si el ingreso básico universal es una ayuda efectiva para la gente que no tiene ingresos, y a partir de ahí se plantean, digamos, como un despliegue de políticas sociales que son del mayor interés, especialmente, Daniel, ahora en estas circunstancias, ¿no? Claro, y creo que hay una promesa que es muy, muy seductora aquí detrás del ingreso básico universal, sobre todo para países como Colombia, sobre todo para personas como tú y yo, que vivimos en un país donde la pobreza se nos presenta continuamente en su crueldad y en su falta de dignidad, y es que uno con una transferencia y con un programa podría casi que eliminar la pobreza, ni siquiera siendo un país tan rico. Sí, a ver, el punto es que, digamos, quizás esto parte de una discusión que uno puede empezarla diciendo que la economía de mercado ha triunfado, inevitablemente el capitalismo se ha impuesto, se quedó solo como sistema económico, es lo que yo creo, pero luego que tú aceptas eso en sus matices, llegas necesariamente al tema de que eso va a producir desigualdades. Y te tienes que hacer una pregunta muy, muy potente, y es, ok, si hay desigualdades, ¿cómo ayudo yo? ¿Cómo ayudo a cerrar desigualdades? Y ahí viene un punto central en cualquier conversación sobre este tema, y es que en Colombia no hemos podido lograr cerrar esas desigualdades, porque ni la política fiscal ni la política social han sido efectivas. Lo que sí hemos logrado de unos 20 años atrás, aunque ahora vamos a retroceder muchísimo, fue derrotar la pobreza a través de las ayudas condicionadas. Pero, como bien dice Santiago Levy, que fue el que inventó esto de ayudas condicionadas, familias en acción y demás, hace falta una política social en Latinoamérica mucho más completa. Entonces, digamos, el ingreso básico universal, que yo veo que lo remueven ahora con ocasión de esta pandemia, mi noción del ingreso básico universal es darle a cada ciudadano mayor de 18 años una plata fija mensual. Entonces, eso tiene una enorme ventaja, y es que, incluyendo a las mujeres, lo cual tiene un efecto muy grande en la dignidad de las mujeres que han sido tan maltratadas, o que muchas de las cuales son tan maltratadas. Entonces tú de una vez por todas resuelves el tema de pobreza, pero tienes dos consecuencias que tienes que estudiar en detalle. Y es, uno, vale una cantidad de dinero que el país no tiene, y dos, puede generar riesgos morales sobre quién recibe, quién no recibe, si es que no lo vas a hacer totalmente universal. Entonces yo creo que esto lo que plantea, Daniel, es una discusión que debe ser, digamos, muy madura y muy rigurosa sobre cómo vamos a definir una política social para Colombia en los próximos años. Y ahí te encuentras con un tema que aparece en cualquier lado, y es que necesitas una política fiscal mucho más sólida, porque la plata que recauda Colombia no alcanza para hacer todo lo que yo creo como, digamos, deberíamos hacer. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que abrir como las puertas y las ventanas para airear una discusión bien interesante sobre qué tipo de Estado queremos, cómo reducimos desigualdades y cómo volvemos a rescatar
el camino que habíamos avanzado en materia de derrotar la pobreza. Antonio, tal vez una de las ideas más interesantes que la idea del ingreso básico universal pone en cuestión es la de que las personas, si tienen un subsidio para vivir con lo básico, no van a querer trabajar. Y creo que eso nace de nuestra moral cristiana, de nuestra moral capitalista, pero no es el caso, o al menos usted cómo lo ha pensado. Yo creo que tú tienes que combinar varias cosas. Por ejemplo, yo creo que, digamos, el punto de partida de esto es la discusión filosófica del tipo de Estado que tú quieres. Y yo creo, inevitablemente, que vamos a necesitar más y sobre todo mejor Estado. Entonces, el conjunto de una política social tiene como componente esta discusión, pero tiene también la pregunta de si quieres dar seguro de desempleo y si quieres dar pensiones universales. Entonces, hay países que han experimentado con el ingreso básico universal, probando a ver si la gente que recibe una plata sigue buscando empleo. Los experimentos no fueron buenos, pero son países europeos y esto tiene una receta para cada país. Entonces, digamos, el tema de las ayudas tiene que ver con otras discusiones que también hay que darlas. ¿Tú condicionas estas ayudas? Es una pregunta que hay que hacerse. O sea, sí. Tú vas a dar ingreso básico universal, es decir, 800,000 pesos, por decir cualquier cosa, a una persona y no le vas a pedir nada a cambio. Pero la otra pregunta que subyace necesariamente es, bueno, ¿y qué haces con los subsidios? Por ejemplo, los subsidios a los servicios públicos. Claro. Te los quitas, habida cuenta que ya tiene un ingreso, y ahí el otro día calculando, haciendo ejercicios sobre esos temas, ahora que tengo tiempo para almorzar con los amigos además, encontramos que si tú subsidiaras no por los estratos como se hace ahora, sino por ingresos de familias, deberías reducir los ingresos en 2.5 billones de pesos. Desde luego que eso no es factible habida cuenta de lo maltrecha que va a quedar nuestra economía. Pero aquí la discusión finalmente se centra, Daniel, en cómo ayudamos y de qué forma lo hacemos y en qué monto lo hacemos. Y ahí yo creo que ese es el tema. Entonces tienes digamos, como un abanico amplio de posibilidades, que voy a decir algo que me parece que es pertinente, y es que todas estas son soluciones subóptimas, en el sentido en que lo ideal es que la economía sea capaz de generar ingresos dignos y bien remunerados. Claro. Ahora bien, como no lo logras, busca la manera de ayudar. Y ahí entonces viene la conversación, y es ¿cuál es la mejor manera de ayudar? Antonio, y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo deberíamos estar teniendo esta discusión? La estamos teniendo en un momento de emergencia, entonces el Senado está proponiendo un ingreso básico de 3 meses ya, el ministro dice, no, esto hay que pensarlo mejor. ¿Cómo hay que tener esta discusión? Pero mira, yo creo que hay un tema semántico aquí importante. Yo creo que se le puso el rótulo de ingreso básico universal cuando en realidad no lo es. Lo que sí se quiere, y en lo que yo estoy de acuerdo, es que se ayude más a la gente que tienen más necesidades, porque fíjate tú una cosa, observa un fenómeno. Cuando la economía bajaba por circunstancias normales, que ha bajado, ha tenido ciclos, la gente que pierde empleo formal se refugia en la informalidad. Ahora, como el Estado te dijo, no te muevas de tu casa, nadie se mueve, tú no tienes el refugio de la informalidad. Entonces hay una cantidad de gente, yo calculo que 2 a 3 millones de personas que no están recibiendo nada. Sí. Y ese es un tema muy serio. ¿A esa gente hay que ayudarla? La respuesta es sí. ¿Configura eso mi noción de ingreso básico universal? No creo. Más ayuda sí, pero esta discusión, como la vimos al principio, tiene que ser un poquito más ordenada y con más tiempo. Antonio, muchas gracias por hablarnos esta noche. Encantado, Daniel, con el mayor gusto. Que estés bien. Nosotros seguimos aquí, seguimos dándole vueltas a esta idea que ha surgido en medio de la pandemia, la del ingreso básico universal, o distintas versiones de él, un ingreso básico por algunos meses en medio de la emergencia, o un sistema nuevo de dar asistencia social a los más pobres en el país. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la idea que se está pensando en el Congreso de la República entre círculos de economistas y técnicos del país acerca de un ingreso básico, una renta básica, sino universal al menos para algunas personas, no solamente como una medida de paliar los efectos de la pandemia, sino también como una nueva forma de pensarse la reducción de la pobreza. A propósito de esto, escribió el domingo pasado en el diario El Tiempo Sergio Clavijo, que es profesor de la Universidad de los
Andes. Por 15 años dirigió uno de los centros de pensamiento económicos más influyentes del país, ANIF, un hombre que siempre ha tenido la sinceridad intelectual para hacer las propuestas económicas más impopulares, basadas en sus convicciones y en sus ideas, y eso tiene mucho mérito. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta noche. Gracias por estar aquí con ustedes, Red Noticias. Y bueno, yo decía que usted sí se ha echado al hombro el odio de muchos sectores que creo que piensan de alguna forma, y yo creo que es equivocada, que nace de una visión de mala fe. Me acuerdo cuando propuso reducir los salarios para los jóvenes que entraban al mercado laboral para así fomentar más empleo. Correcto. Mi profesión no es ser popular. Qué bueno, qué bueno. Y escribió usted este domingo pasado sobre la discusión pública que se está dando alrededor del ingreso básico y siempre pone usted, creo que el dedo en la llaga de cómo se va a pagar esto y cómo se va a hacer sostenible, más allá de si es o no una buena idea. Correcto. Ahí explorábamos dos ideas. Uno, Colombia afortunadamente ya cuenta con una experiencia de más de 3 décadas en programas pioneros como los que se han instalado en Brasil, en México y en Colombia, entre otros, para paliar los problemas de pobreza y hambre, que obviamente son estructurales en el país, pero que en los últimos 30 años hemos logrado reducir esa pobreza del 50% a una cifra cercana al 26% antes de la aparición de esta pandemia. Entonces hay unas lecciones importantes para extraer allí, y decía yo que todavía tenemos una gran tarea, máxime después de los efectos y estas cicatrices que nos va a dejar la pandemia, de continuar ahondando en ingresos básicos focalizados. Yo no veo por ningún lado ni espacio ni necesidad de pensar en Colombia en ingresos básicos universales, como los que se han venido mencionando, pero sin hacer ningún número tributario ni ninguna balance de todo lo que hemos logrado, por ejemplo, con Familias en Acción, focalizado en familias pobres, estratos 1 a 2, y tampoco se ha hecho un balance riguroso sobre lo que hemos logrado en materia de ancianos cuasi indigentes dentro del programa de adulto mayor. Sí. Así que creo que no debemos perder el foco de cuáles son las limitaciones presupuestales ni cuáles son los programas que están funcionando bien, que son esos dos que le menciono. Y entonces su columna y lo que usted dice es, mire, pensemos que aquí hay dos formas de hacer asistencia social. Uno son estos programas de corte, digamos que universal, si bien en el caso de Colombia creo que nadie está pensando que incluso a las personas con más plata les llegue un subsidio del Estado, sino con un corte, digamos, como el de la línea de la pobreza monetaria. Y lo que hace el Estado, en cambio, es focalizar esos recursos. ¿Hay alguna, digamos, diferencia estructural de fondo entre estas dos maneras, o simplemente es una mirada de eficiencias que trata de hacer mejor uso de los recursos disponibles? Yo creo que el concepto inapropiado en todo esto es hablar de un concepto universal. En cambio, en los países nórdicos, Dinamarca y otros, sí se ha pensado de forma universal, independientemente prácticamente de su estrato, hacer cortes. Por ejemplo, personas mayores de 50 años, el Estado pasaría a encargarse de ellos bajo el entendido de que los progresos digitales y la obsolescencia laboral de todos esos mayores de 50 años, el Estado se lo echaría al hombro, y por eso se habla de un ingreso universal en Europa. Pero aquí en Macondo realmente tenemos que primero mirar la baja estructura de recaudo que tiene Colombia. Creo que en esta pandemia todos se han volcado a hablar solo de gasto y nadie quiere hablar de cómo es el fondeo. Por supuesto, sabemos que de aquí vamos a salir endeudados entre 10 y 15 puntos adicionales, llevando el total de la deuda pública colombiana del 50 hacia el 65%, pero precisamente por eso tenemos que ver cómo es la dinámica de allí en adelante en materia de intereses, para focalizar y gastar cada peso de forma inteligente en los más necesitados. Yo no creo, y en esto discrepo de muchos colegas y de muchos empresarios, que creen que el Estado se puede echar a su cargo, así sea por un año, 22 millones de empleados. No, el Estado hoy se encarga de 2 millones de empleados de esos 22, y temporalmente, y en eso creo que lo ha hecho relativamente bien el gobierno, ha estado dando unos apoyos moderados
de acuerdo a los escasos recursos para mantener las nóminas, pero al mismo tiempo va a ser imposible mantener las nóminas de todos los sectores. Sí. Hay sectores que están estructuralmente golpeados, la aviación, la hotelería, los restaurantes. Esos sectores, algunos de ellos van a tener que cerrar, van a tener que reinventarse, porque la demanda por esos sectores está cayendo estructuralmente. Entonces lo que pido es un poco de aplomo, un poco de mirar cuáles son los recursos, cuáles son los gastos más inminentes y que nos focalicemos que mal que bien, esa es la buena noticia, no estamos en la Gran Depresión del año 29 al 37, no estamos, creo que nadie, pronosticando 5 o 7 años de afurias. Eso creo que también el grueso de la gente y los analistas se pierden. Creo que va a ser un año de dificultades. De hecho, este primer semestre va a ser el más duro, pero ya hay señales, como ocurre en Europa y en el propio Estados Unidos, de un rebote, y lo peor parecería estar quedando atrás en Italia, en Francia, en el propio Estados Unidos. Sí. Por supuesto va a dejar cicatrices, pero hay que mirar cómo entonces gastamos de forma inteligente y focalizada los pocos recursos que tenemos a mano. No sé si hay algo acerca del ingreso básico universal con lo que, más allá de su sostenibilidad fiscal, usted esté en desacuerdo, en el sentido en que va en contra de tal vez un principio muy liberal, que es el del mérito personal y el trabajo como una forma y la gran forma de esfuerzo y de generación de riqueza. Sí, estoy totalmente en desacuerdo con esos conceptos un poco etéreos para Colombia, poco aplicables. Más bien el mundo nórdico, que ha hecho ahorros increíbles y que están en manos del Estado, pues se pueden poner a pensar en eso que usted menciona y en el concepto de felicidad como un principio de distribución. Yo no creo que Colombia tenga ni los recursos ni debe ser el foco. Creo que tenemos gente en indigencia, unos 10 millones que atender rápidamente. Creo que vamos a tener un problema de escalamiento de la pobreza, subiendo del 26, 28 hacia el 35, y tenemos que apretarnos allí, y el sector privado, entre tanto, va a tener que pensar cómo se reinventa esos sectores en dificultades que ya discutimos, y va a tener que pensar al mismo tiempo el Estado y la sociedad cómo tributa más. Mencionaba recientemente que el promedio de la OCDE tributa 25 puntos del PIB. Sí. Colombia en sus mejores momentos está tributando 14 puntos del PIB. Luego no podemos hacer ningún parangón ni con la felicidad ni con el estado de bienestar generalizado. Tenemos que pensar en ver cómo subimos por lo menos 2-3 puntos el recaudo para llegar a 17 y ver cómo esos recursos adicionales se focalizan en los más necesitados, porque de lo contrario pues vamos a seguir en las protestas de finales del año 2019, que por sí ya eran bastante preocupantes. Lo mismo está haciendo Chile, lo mismo está teniendo que hacer Perú. Así que yo creo que la palabra del momento es dónde están los más necesitados y cómo evitamos que una población creciente pueda caer en zonas de hambre. Y más allá de esta idea nueva y que resurge recurrentemente del ingreso básico universal, si uno mira la línea de reducción de la pobreza, si bien a principios de siglo hay tal vez una caída mucho más pronunciada y espectacular de alguna forma, esos esfuerzos durante los últimos, póngale 8 años, se han reducido mucho. La caída de la línea de la pobreza se ha aplanado, y si usted proyectara para adelante, Colombia se demoraría tal vez varias décadas en eliminar por completo la pobreza extrema incluso. En ese sentido, ¿cree usted que es momento de pensar en cosas nuevas, de tal vez buscar conceptos que no están en uso y volver a traerlos sobre la mesa para la discusión? No, yo creo que hay toda una serie de temas que hemos venido martillando en los últimos 30 años y toda una agenda muy detallada que los gobiernos no han abordado con la profundidad que se requiere. El mejor ejemplo es la nueva comisión para la reforma laboral que acaba de convocar la administración Duque, y esa misma administración había convocado una similar a inicios del gobierno de Duque en el año 2018. Así que le queda a uno el sabor de que cuando no se quiere actuar
no se quiere trabajar en generar las mayorías, si no se quiere hacer la pedagogía, se convocan comisiones para patear el problema para adelante. Yo creo que los temas están totalmente identificados, un esquema totalmente regresivo, las pensiones altas de colpensiones, es lo que yo he denominado el mundo hood robbing. Le quitan a los ricos, le quitan a los pobres para darles a los ricos, y el gobierno, técnicamente, algunos de ellos han entendido la problemática de tener pensiones de 5 millones de pesos arriba de ello, con subsidios hasta el 50%, mientras que las necesidades del pueblo, para usar esa categoría, solo se cubre a 1 de cada 4 necesitados. Allí es donde tenemos que hacerlo, y allí es donde el Congreso también se ha equivocado. Igual se ha equivocado el Congreso con el tema del desempleo, que ya venía subiendo en el año 2015 del 9% hacia el 11% de forma sostenida, y que obviamente pues con la pandemia estará saltando, como lo hemos visto, a tasas del 16 o 18%. Los temas son de bulto. Los temas son una reforma pensional para focalizarnos en pensiones en el estrato bajo, eliminando hacia futuro. Obviamente hay derechos adquiridos que no se pueden tocar, y por eso hemos planteado en detalle una reforma que va a tomar 10 años hacer la transición, pero qué bueno que la administración Uribe en su salida hubiera absorbido esa dura trayectoria. Fue la administración Santos 1, que fue la administración Santos 2 sin hacerlo, y presumo que será la administración Duque sin hacerlo tampoco. Entonces, tenemos un problema de procrastinación, en la cual los problemas de bulto están totalmente identificados, pero el gobierno no saca la fuerza política para hacer las tareas prioritarias, que son la pensional, la laboral y la tributaria. Y en la tributaria, infortunadamente, la administración Duque se equivocó en el sentido de bajar en exceso la tasa efectiva de tributación de las empresas, habiendo un roto fiscal antes de la pandemia, y aunque intentó pasar en el Congreso de forma acertada una profundización del IVA al 19%, siendo ese 19 por debajo del 22 del que se tiene en Europa, fracasó en eso, y nos quedamos con un debilitamiento estructural en un recaudo que seguramente, más allá del efecto de desaceleración, estaría cayendo de 14 a 13 puntos de recaudo. Lo mismo con los pagos en la nómina, ¿correcto? Los conceptos de pagos no salariales. Colombia se movió en la dirección correcta en el 2012, reduciendo los sobrecostes del 63%, que no incluye ni un solo peso del salario, sino sobrecostes por encima del salario al 50%, y aquí que nos toma desvalidos el tema de la pandemia, que se habla, por ejemplo, de cambiar el termómetro, de en vez de contratar por meses, contratar por semanas o contratar por horas. Todo eso está bien, forma parte de la flexibilización, pero el problema no está allí. El problema no es que usted no pueda contratar hoy día un jornalero por semanas en la zona rural, se puede hacer. De hecho, usted puede contratar en Colombia y en la zona urbana por horas. Creo que el gobierno está totalmente perdido en eso. El problema se llama sobrecostos laborales. Cuando usted a un trabajador le vale 800,000 pesos, pero voltea a mirar y tiene que girarle 1.400.000 por los sobrecostos, el 50%, pues la gente está en el mundo de la informalidad o no los contratan. Lo que hay que hacer es que estar contratados por encima de la mesa no implica esos sobrecostos del 50%, que en Chile son 0 y que en Costa Rica son 0 los sobrecostos no salariales. Entonces, nuevamente, creo que nos perdemos en el bosque de las minucias que no solucionan los problemas, y lo que es de bulto, para volverlo a pensar, vuelve y se crea otra comisión diletante que patea para adelante el problema para el siguiente gobierno. Sí. Sergio, muchas gracias por habernos hablado esta noche. Es un gusto haber contado con su voz en el programa. Que estén muy bien. Suerte para todos.
Nosotros seguimos ahora con las voces políticas. Estas son las voces de economistas y empresarios. Por un lado, Sergio Clavijo dice, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no tiene nada que ver con el ingreso básico universal. Están planteadas las reformas necesarias, pensional, tributaria, laboral. Por otro lado, Antonio Celia, que dice, hay que buscar conceptos nuevos para atacar un problema que no hemos podido disminuir en muchos años. El debate político está planteado, lo tenemos después de comerciales. La idea de la renta básica está ya en discusión, así la recibió el gobierno nacional. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Bueno, listo, entonces. Gigantesco y será un avance gigantesco, pero es muy exigente. No es una medida de coyuntura, es una medida de más largo plazo, pero yo creo que para allá nos tenemos que ir moviendo. Y entonces, ¿qué significa este proyecto? ¿Qué es lo que proponen los senadores de la República que lo han propuesto en la Cámara Alta? Aquí va un resumen muy rápido. Ahí va. Estamos trabajando en ello. Eso, un salario mínimo por 3 meses para hogares pobres y vulnerables, no solamente personas bajo la línea de la pobreza, sino personas que podrían llegar a estarlo en estos próximos 3 meses. Un salario mínimo por 3 meses para trabajadores de micronegocios. El programa costaría más o menos 23 billones de pesos, el equivalente a 2.3% del Producto Interno Bruto. Por 3 meses, piensen que Colombia ya en todo el año gasta cerca de 3% en programas de asistencia social. Esto sería casi duplicar el gasto social solamente para 3 meses. Y se busca beneficiar a 9 millones de hogares, 30 millones de colombianos, 6 de ellos pobres y vulnerables, 2.2 millones de trabajadores de micronegocios. ¿Cómo ha caído esta propuesta en el Congreso de la República? Vamos a hablar con María José Pizarro de la lista de la decencia, la lista petrista de la Cámara de Representantes, y con el representante Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático. Buenas noches a ambos. Gracias por acompañarme. Chicos. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a María José y, por supuesto, a todos los televidentes de Zona Franca. Gracias, Gabriel. María José, empiece usted, que obviamente esto nació en el Senado, pero ustedes en la Cámara también han mostrado su apoyo y le van a trabajar a esto. Pues mira, primero aclararte que en Cámara nosotros, conjuntamente con el representante de la UNFRED Muñoz, Cintia Asprilla e Iván Cepeda, presentamos un proyecto de ley, el proyecto de renta básica de emergencia, desde el 18 de abril. Y ya también en la Cámara de Representantes viene cursando un proyecto de iniciativa del Partido Liberal. Quiere decir que en la Cámara tendríamos un consenso de aproximadamente 50 o más de 50 representantes a la Cámara. Y me dicen que prenda el micrófono, perdón. No, fresca. No sé si es el micrófono. Pero es que aquí la estoy oyendo bien. Bueno, siga. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces es un proyecto que tiene una iniciativa en Cámara. Nosotros lo que buscamos y le propusimos a los senadores es que presentaran el proyecto por Cámara de manera que los proyectos pudieran acumularse. Ellos tomaron una decisión diferente, decidieron presentarlo por Senado. Entonces ahora hay, vamos a decir, 3 iniciativas parlamentarias, iniciativas de proyecto de ley avanzando, tanto en Senado como en Cámara, y se tendrá que dar la discusión. Pero pues nosotros pues también lo vemos que ya, como te digo, habíamos presentado desde el 18 de abril un proyecto en este mismo sentido, una renta básica de emergencia que obviamente podría tener un más largo aliento, pero la idea es que por lo menos en el marco de esta emergencia que estamos viviendo se pueda garantizar un mínimo para la gente. Y entonces, Gabriel, creo que la pregunta que hacen desde el lado más fiscalmente conservador, que entiendo usted de alguna forma representa, es esto entonces suena muy bonito, muy chévere, ojalá le pudiéramos pagar a todo el mundo en el país, pero ¿cómo se va a pagar esto? Daniel, yo quisiera hacer varias precisiones frente a este proyecto, el cual me parece además desafortunado en un momento tan difícil en la parte fiscal y económica del país. Lo primero es el proyecto tiene una connotación populista y se lo voy a explicar por qué. Porque establece que toda persona que esté registrada en el SISBEN tiene derecho a una renta básica de emergencia. Aquí hay un error de concepto enorme, porque es que el SISBEN es un sistema de selección de beneficiarios de programas sociales.
cualquier colombiano, oiga esto, cualquier colombiano puede estar registrado en el Sisbén. Y eso está atado a unos puntajes. Hoy estamos con un nuevo modelo de Sisbén, que es el Sisbén 4. Sí. Primer gran error del proyecto de ley. Y lo segundo, Daniel, ojo que no es por 3 meses, es por el tiempo que dure la emergencia sanitaria más 3 meses más. Es decir, nosotros no sabemos cuánto va a durar la emergencia sanitaria. Entonces, lo que queda claro es que este proyecto, como está presentado, es inviable, es imposible de atender fiscalmente, y lo que hace es desbaratar unos programas sociales que han venido funcionando, seguramente con errores. Uno que montó el gobierno muy rápido, que es Ingreso Solidario, y obviamente pues lo que hace es que genera una gran expectativa en la población en un momento tan difícil. Yo creo que no es el momento de discutir una renta básica de emergencia. María José, y entonces, ¿cómo es que ustedes, porque ustedes sí hacen una propuesta de cómo esto puede ser viable fiscal y financieramente? Pues mira, precisamente entre los, vamos a decir, 5 programas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, la devolución del IVA, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, estamos hablando de que ya se han, digamos, ya hay 1.9 billones de pesos, que además, pues como son múltiples transferencias, lo que sucede es que esto tiene una carga burocrática grande y al mismo tiempo hay un montón de recursos, como ya se ha denunciado y lo han denunciado varios medios de comunicación, que se van pues precisamente a los bancos. Si uno unifica estas ayudas en una sola ayuda de emergencia, pues está, digamos, de alguna manera ayudando a generar, pues digamos, un poco más de eficiencia administrativa. Por otro lado, ya en nuestras cuentas, según lo que hemos podido analizar, se han transferido 29 billones de pesos para atender la emergencia. Todo esto pues proveniente del Fondo de Ahorro y de Estabilización, del Fondo Nacional de Pensiones, etcétera. Y además tendríamos la posibilidad también a través del impuesto que se nos está cobrando a quienes ganamos más de 10 millones de pesos y es un impuesto pues obviamente que ya viabilizó el gobierno nacional. Entonces nosotros entendemos que los recursos están. Nosotros estamos planteando una renta básica de emergencia para el momento que estamos viviendo, entonces más oportuno no puede ser, porque lo que no entiendo, mi querido Gabriel, es si no es hoy, ahora el momento oportuno, entonces ¿cuándo va a ser? Precisamente hoy la OCDE dijo que Colombia iba a entrar en una recesión absolutamente importante y sin precedentes. Quiere decir que hoy es el momento en el que debemos proteger a la gente. Por otro lado, tenemos toda una población que son vendedores informales, personas que se encuentran en la informalidad y que deberían poder permanecer en sus casas para evitar que siga creciendo la curva de contagios. Si no les damos las garantías, no van a poder hacerlo. Y la gente, pues obviamente se encuentra hoy eligiendo básicamente entre el contagio y el hambre. Y lo que necesitamos es poderle ofrecer a la gente, pues digamos, un mínimo. Obviamente que entendemos que el Sisbén es un sistema de información, pero lo que se busca es que se utilice precisamente este sistema de información depurado y actualizado para poder, pues obviamente, garantizar esta renta básica de emergencia. Representantes, acompáñenme al próximo bloque. Vamos a hacer una pausa muy corta y ya volvemos con ustedes. Nosotros estamos de vuelta en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la propuesta que ya se discute en el Congreso, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, como me aclaraba la representante María José Pizarro, de una renta básica para cerca de 20, 30 millones de personas, depende de cómo se hagan las cuentas, una renta básica que decía ella se puede financiar a través de nuevos impuestos, como ampliar un poco la base de ese 10% que se le pone a los sueldos más altos, que hoy solo se le cobra a servidores públicos, también impuestos al patrimonio se han discutido. Y entonces, Gabriel, ahí la idea detrás es que la plata sí está. Lo que pasa es que tenemos que hacer una reforma para sacarla. Y ahí la cosa se vuelve complicada. Pero Daniel, yo no, la plata no está. Es decir, no es cierto. La propuesta de ellos por 3 meses vale 25 billones de pesos. Es decir, un porcentaje, un poco menos del 3% del Producto Interno Bruto. Hoy la plata para financiar esa propuesta no está. ¿Por qué? Porque claro, ellos dicen, desmontemos lo que tenemos hoy en día de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Adulto Mayor, juntémoslo todo
y volvámoslo una renta básica de emergencia. Uno, eso es imposible hacerlo de la noche a la mañana, Daniel. Sería un error desde el punto de vista económico y social desmontar unos proyectos sociales, unos programas sociales que hemos tardado prácticamente casi que 30 años en montarlos. Y segundo, pues hoy con esta disminución en el recaudo se calcula que con la sola crisis económica vamos a recaudar 25 billones de pesos menos. Sí. Entonces, yo creo que no es claro de dónde va a salir la plata. Gabriel, y déjeme preguntarle una cosita adicional. ¿A usted le parece que estos subsidios tienen efectos perversos? Es decir, que la gente cuando la empiezan a subsidiar pierde el incentivo para trabajar, pierde el incentivo para esforzarse. Daniel, digamos que yo estoy en contra de rentas básicas universales, es decir, a todo el mundo, sin importar las condiciones de vulnerabilidad. Los subsidios del Estado deben ser focalizados y condicionados ¿a qué? A una situación particular de cada ciudadano. Por supuesto, los subsidios en el largo plazo, cuando son indiscriminados, terminan generando un problema de productividad porque desestimulan lo más importante de un ser humano, que es su trabajo. Y finalmente la gente termina pues prefiriendo vivir del Estado y no trabajar. Yo rechazo la idea de una renta básica universal, por ejemplo. Hablemos de los subsidios focalizados y condicionados temporales en un país, por supuesto, con unas condiciones de pobreza tan grandes. Pero pensar en unos subsidios indeterminados en el tiempo y universales, hombre, aquí lo que estamos es sometiendo a la miseria del Estado a los ciudadanos. Y María José, ahí digamos que vuelve un argumento que es, creo que un argumento importante y serio a esta posición que a veces tiene la izquierda de dar subsidios y de que el Estado sea un gran jugador, no solamente en la asistencia social, sino en general en la vida y en la economía de las personas. ¿Y cuál es la respuesta ahí? Pues es que yo no sé si una propuesta que pasa en Estados Unidos, que pasa en Canadá, que pasa en Brasil, que no son países que hoy estén pues obviamente dirigidos por gobiernos de izquierda y en cambio promulgan una renta básica, pues digamos si es del todo descabellada. España hoy también, bueno, hay toda una serie de países, Italia, Portugal, etcétera, Francia, que han aprobado en el marco de esta emergencia una renta básica. Entonces, no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de proteger a la población en un momento en el que necesita esa protección y cuando, pues obviamente estamos en un país que no llega ni de lejos a las garantías sociales de otros países. Ahora, los recursos, y yo sí quiero ser absolutamente enfática, controvertir tal vez un poco a mi colega Gabriel Vallejo, en el sentido de que tenemos toda una serie de fuentes para financiar un proyecto de ley de este tipo. Por un lado, los recursos que no están comprometidos por entidades del Estado, que se podrían de alguna manera redirigir de las entidades descentralizadas nacionales, sí, de los excedentes financieros de las empresas de economía mixta y de las empresas comerciales del Estado, recursos provenientes de extinciones de dominio, reservas internacionales, regalías, excedentes de capital, recursos liberados de la deuda externa, reducción de salarios de los altos funcionarios del Estado, que es precisamente el impuesto que ya se promulgó, el recaudo de aportes María José, para fiscales. Perdón que la interrumpo, que se me acaba el tiempo, pero que quiero hacerle a ambos una pregunta final. ¿Esto es una discusión chévere, interesante, o aquí hay de verdad la posibilidad de pasar esto? María José, ¿están los votos? Pues yo creo que en el Senado ya hay una mayoría, están hablando de más de 50 senadores, el panorama tal vez estaría un poco más complejo en Cámara, pero yo creo que si ya los senadores del partido, algunos senadores del partido de la U, de Cambio Radical, sí, del Partido Liberal y de la oposición, logran hacer un ejercicio con sus bancadas, pues claramente tenemos los números. En Cámara están los números con la bancada liberal, sí, y la oposición, y hay que hacer todo un trabajo
pero bueno, no le tenemos miedo. Igual, como digo, en un momento con el que estamos viviendo, creo que se quedaría muy mal si no se aprueba una iniciativa de este tipo. Hay que proteger a la gente y gobernar para la gente. Gabriel, en un momento de pandemia. ¿Cómo ve el tema de los votos? Muy rápido, que se me acaba el tiempo, por favor. No, mire, el tema de los votos, este proyecto hoy como está es imposible que pase en Cámara de Representantes porque es inviable, Daniel. Segundo, yo quiero dejar claro algo. La renta básica de emergencia, la renta básica universal que se está proponiendo es un proyecto populista que se va a convertir en la plataforma política y económica de la izquierda colombiana de cara al 2022. Representantes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, a ustedes Daniel, muchísimas gracias y no recordarle a mi colega Gabriel que no todas las iniciativas que proponemos son populistas, que nosotros realmente estamos pensando en la gente y les invitamos a hacer lo mismo. Me voy, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.